A ver si ya está ahí. Okay. Bueno, bienvenidos. Gracias por acompañarnos hoy. Sabemos que este tiempo va a ser tiempo de bendición y no tiempo malgastado. Y pues el tema de hoy se llama unas cosas que necesitamos. Ese va a ser el tema de hoy, unas cosas que necesitamos. Y para esto nuestro texto de hoy va a ser Génesis 2, 8 al 18. Amén. Génesis 2, 8 al 18. Cuando tenga, por favor, diga amén. Génesis 2, 8 al 18. Amén. Cuando tenga, diga amén. Dice así. Y Jehová Dios plantó en el huerto del Edén. Y Jehová Dios plantó en el huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar al huerto, y de ahí se repartían en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, y ahí dice de los 4 ríos. Yendo para 15 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Eso es nuestro texto de hoy en día, y eso va a ser nuestro tema de hoy en día, que va a ser unas cosas que necesitamos. O sea, en el mundo las personas están confundidas, o hay personas que están confundidas sobre qué realmente necesitamos. ¿Qué necesitamos nosotros? A veces, y por eso, hay muchas personas que dedican todas sus vidas a acumular riquezas. O sea, dedican toda su vida para ganar riquezas. Y esos que gastan toda su vida lo que tienen para acumular riquezas. Acumular riquezas. Y eso es todo lo que hacen en la vida. Puro riquezas. Obviamente que no es malo tener riquezas, pero cuando usted dedica su vida a puro nomás riquezas, ahí algo está mal. Como por ejemplo, el cantante que murió, que cuánto dinero no dejó. Dejó $30 millones, imagínense. Todo ese dinero aquí quedó. ¿Y qué le sirvió ese dinero si murió? ¿Qué le sirvió ese dinero? O sea, gastó toda su vida haciendo dinero. Pero si no hizo nada para Dios, ahí está el asunto. Porque muchas personas a veces dedican su vida a puro ganar riqueza y terminan nomás haciendo eso y nada para Dios. Como ese cantante que les digo, que gastó toda su vida haciendo riquezas. Murió y dejó $30 millones. Imagínense, ¿de qué le van a servir esos $30 millones allá? No le van a servir. Como Cristo dijo, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, pero si perdiere su alma? Eso dice en dice en Marcos 8:36, cuando Cristo dijo, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? ¿De qué le va a servir todo si ganare todo, pero perdiere su alma? Ahí está el asunto. También en Timoteo, vayamos a Timoteo 6:7. Timoteo 6:7. Primera de Timoteo 6:7. Cuando tengan, digan amén. Primera de Timoteo 6:7. Cristo dijo, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? Pero si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma. Ahí dice, en Primera de Timoteo también dice, pero gran ganancia, Primera de Timoteo 6:7, que dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. O sea, también nosotros,
Cuando nacimos en este mundo, nacimos con nada. O sea, teníamos dinero, ropa, nacimos sin nada. Entramos en este mundo sin nada. Y por tanto, como entramos en este mundo con las manos vacías, también, por tanto, vamos a salir de este mundo con las manos vacías. O sea, cuando usted muera, no va a poder traer dinero, no va a poder traer su carro a la otra vida. Porque todo va a quedar aquí, todo en la tierra. Entramos en este mundo con las manos vacías y por tanto vamos a salir de este mundo con las manos vacías. Con las manos vacías. Y por eso, pero Dios conoce nuestras necesidades básicas y proveer para ellas. Y por eso, vayamos para atrás en nuestro texto de Génesis. Y por eso hoy vamos a ver cómo Dios provee para nuestras necesidades en su plan de creación. Porque recuerden, el tema de hoy se llama unas cosas que necesitamos. Ese es el tema de hoy. Y vamos a ver eso aquí en Génesis 2, 8 al 18, o sea, en el plan de creación de Dios. Y por eso vamos a regresar al principio para descubrir hoy nuestras necesidades básicas. Vamos a ver las tres cosas básicas que nosotros necesitamos. Y pues vamos a leer de nuevamente Génesis 2, 8 al 14, que dice, 8 al 14 dice: Y Jehová Dios plantó en el huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río, y ahí dice, pero los versículos claves son 8 y 9, que Dios decía que Él prohibió un huerto para el hombre. El huerto era donde tenía toda clase de árboles, donde el hombre podía comer de esos árboles. Podía comer todo tipo de fruta, manzanas, papaya, y todo eso. O sea, y ahí miramos que Dios provee el alimento. Necesitamos alimento. Esa es una de las cosas básicas que nosotros necesitamos. Necesitamos el alimento. Y miramos aquí que en el plan de creación que Dios provee el alimento físico. Y ahorita vamos a ver cómo se aplica. O sea, aquí Dios proveyó todo el alimento físico, la fruta, todo planta verde, los vegetales y todo eso, para que el hombre pudiera comer de eso. También Pablo nos dice en 1 de Timoteo 6:8 que si tenemos sustento y abrigo, deberíamos estar contentos. Si tenemos sustento y abrigo, deberíamos estar contentos porque tenemos alimento, tenemos abrigo. Y eso es una de las tres cosas básicas que todos necesitamos. Alimento físico y también alimento espiritual. Necesitamos alimento espiritual y alimento físico, obvio también. Miramos cómo Dios instaló al hombre en el bello huerto de Edén, cómo lo puso ahí, donde tenían todos los árboles, toda clase de árboles. La Biblia dice todo árbol delicioso a la vista, todo tipo de clase, lo que usted se pueda imaginar, ahí estaba. Para el alcance del hombre, para que el hombre pudiera tomar de fruto y comérselo, porque el hombre necesitaba alimento. O sea, y por eso, y esa es una de las tres cosas que cada persona necesitamos. Alimento. Pero a pesar de que Adán y Eva vivían en este huerto bello, en el huerto que tenía todo, todos modos cayeron en pecado. O sea, en el huerto tenían todo el alcance, tenían el alimento, tenían todo lo que necesitaban. Pero a pesar de todo eso, desobedecieron y cayeron en pecado. Cayeron en pecado. Esto demuestra que nuestra necesidad no consiste en una capa de pintura, sino, o sea, consiste en un nuevo nacimiento. O sea, porque cuando Adán y Eva cuando comieron del árbol de la ciencia del bien y mal, murieron espiritualmente. Porque si usted se recuerda, Dios dijo, el día que ustedes comen de este árbol, ciertamente morirán. Y cuando murieron espiritualmente. Y más después físicamente.
pero cuando comieron, murieron espiritualmente. Y como estaban muertos espiritualmente, necesitaban nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Y por eso, como Adán y Eva tristemente desobedecieron, a pesar del amor y de la provisión divina, todos modos cayeron en pecado. Murieron espiritualmente. Y por eso miramos la necesidad de nacer de nuevo. De nacer de nuevo. Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Esto va con nosotros, también necesitamos alimento espiritual. Como les decía. Amen. Dice esto en Mateo 4:4. Vayamos allá. Mateo 4:4. Mateo 4:4. Amen. Mateo 4:4, cuando tengan de amén. Amen. Dice así. Él respondió y dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de que sale de la boca de Dios. O sea, la palabra de Dios. O sea, como les decía, no solamente necesitamos alimento físico, sino también alimento espiritual. ¿Y qué es el alimento espiritual? Bueno, eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es alimento espiritual para nuestra alma, Amen. para nuestro espíritu. Es el alimento espiritual que necesitamos. Por eso, cuando usted se levante, es necesario que usted lea la palabra de Dios. Para que cuando usted lee la palabra de Dios, es como si está comiendo su breakfast, como le dicen en inglés. O sea, está comiendo comida espiritual. Amen. Pero si usted no está leyendo la palabra de Dios, entonces su alma pues va a morir. O sea, porque de no comer. Y por eso cada persona necesitamos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el alimento espiritual que cada persona necesitamos. Necesitamos el alimento espiritual y la palabra de Dios es el alimento espiritual. Amen. También Pedro dice en 1 de Pedro 2:2, vayamos para allá bien rapidito. 1 de Pedro 2:2. 1 de Pedro 2:2. Amen. Cuando digan amén. Amen. Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra de la boca de Dios, o sea, que es la palabra de Dios, la Biblia. También nos dice en 1 de Pedro 2:2, cuando tengan de amén, Amen. dice así, 1 de Pedro 2:2, que dice, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amen. Desear la leche espiritual. También Pedro nos dice, desear el alimento espiritual, o sea, la leche espiritual. El alimento espiritual. Y esa es una de las cosas que nosotros necesitamos. El alimento espiritual, que es la palabra de Dios. Y por eso Dios había provisto sabia y amorosamente el alimento para el cuerpo y para el alma. Dios ya había provisto el alimento para el alma y para el cuerpo, el alimento físico y el alimento espiritual, Amen. que es la palabra de Dios y también todo eso. No nomás necesitamos alimento físico, sino también alimento espiritual. No nomás físico, sino también espiritual, que es la palabra de Dios. Esa es la primera cosa que necesitamos, una de las cosas básicas que cada persona necesita. El alimento físico, pero también el alimento espiritual, Amen. que es la palabra de Dios. Amen. El alimento espiritual y el alimento físico son una de las tres cosas básicas que cada persona necesita. El alimento espiritual y el alimento físico. Amen. Ahora pues, ya miramos que necesitamos el alimento espiritual y físico, pero también necesitamos ser fieles. Vayamos para atrás a Génesis 2. Génesis 2, 15 al 17. Génesis 2, 15 al 17, cuando tengan de amén. Amen. Amen. Dice así. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrare y lo guardase.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Ahora pues, necesitamos ser fieles. Cada persona necesita ser fiel. Aquí miramos que Dios le dio una responsabilidad a Adán. ¿Qué era esa responsabilidad? Bueno, esa responsabilidad era de cuidar el huerto de Edén. Amen. Dios le encargó el huerto de Edén. Aquí tú vas a estar guardando el huerto, tú lo vas a labrar, tú vas a checar que todo está bien y para que todo salga bien. O sea, le dijo, tú estás encargado de este huerto. Le dio una responsabilidad, le dio un trabajo. Amen. También todos nosotros necesitamos las responsabilidades, necesitamos trabajar. Todos tenemos responsabilidades y todos necesitamos responsabilidades y trabajar. Como por ejemplo, un adulto, ¿qué es su responsabilidad? De trabajar y de proveer para sus necesidades. ¿Qué es la responsabilidad de un joven? Un joven de obedecer a sus padres, ayudar a sus padres, hacer lo que el joven necesita. También hasta el niño, limpiar y quizás hacer cositas por ahí. Pero es caso que todos necesitamos responsabilidades, necesitamos trabajar. También necesitamos ser fieles a Dios y obedecer a su voluntad. Ser fieles y obedecer a su voluntad. ¿Pero por qué? Bueno, en Salmos 101 Dios dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Amen. Salmos 101:6, Dios dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Amen. En los fieles de la tierra. También si somos fieles, se nos pueden abrir puertas, o sea, oportunidades para servir. Ujú. O sea, porque cuando, por ejemplo, cuando una iglesia es fiel y trabajadora, Dios le puede abrir puertas para servir grandemente. Como en Apocalipsis, una iglesia que se llamaba Filadelfia. En Apocalipsis 3, ahí por ahí cuando habla de las cartas de Cristo a las 7 iglesias, ahí Cristo le dice a la iglesia que van a tener una puerta abierta. ¿Pero por qué? Porque la iglesia era fiel. Y nosotros si somos fieles, Dios va a mirar eso y quizás nos puede abrir puertas. O sea, que son oportunidades para servir en otros lugares. Amen. Pero si no somos fieles y somos infieles, ¿cómo se nos van a abrir las puertas? O sea, ¿cómo Dios va a mirar que nos puede dar otras puertas? Amen. Pero si Dios mira que somos fieles y estamos trabajando, Dios dice, como tú eres fiel y tú estás trabajando, te voy a abrir una puerta, te voy a dar otra oportunidad para servir otro. O sea, te va a dar, vas a poder trabajar acá y o sea, otras oportunidades para servir en otros lugares. Quizás tú estás sirviendo en un chiquito ministerio. Tú eres fiel a ese ministerio. Dios dice, como eres fiel a ese ministerio, te voy a abrir otra puerta para poder servir también en otro lugar. Amen. Pero solamente si somos fieles. Pero si no somos fieles, en vez de que se nos abren las puertas, se nos van a cerrar las puertas. Amen. Porque no estamos siendo fieles. Y por eso dice, Dios dice, en mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Y también si somos fieles, hay más chance de que se nos abren puertas, o sea, otras oportunidades para servir en otros lugares. Amén. Amen. Ahora, para atrás a Adán y Eva, miramos que todos los árboles eran para su alimento, excepto uno. O sea, para atrás a Adán y Eva, cuando estaban mirando que Dios le dio al cuidar el huerto, ellos Adán y Eva tenían esa responsabilidad de cuidar el huerto de Edén, de cuidar los árboles, de cuidar los animales, de labrar las plantas y todo eso. Eso era su responsabilidad. Y podían comer de todos los árboles también. Pero había un árbol que no podían comer. No podían comer y ese árbol era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Amen. O sea, ese era el árbol que no podían comer. Era prohibido comer de ese árbol. Por eso Dios le dijo, el día que ustedes comieren de este árbol, ustedes van a morir. Morir espiritualmente y más después
físicamente. Amen. Aquel que era la excepción fue motivo de tropiezo para Adán y Eva. El árbol. Tropiezo. El árbol. Y ahora, una pregunta. ¿Cuál es su área de tentación y lucha? O sea, ese árbol para ellos fue como motivo de tropiezo para ellos. Cierto. Ujú. Tropiezo. Y ellos tristemente, como ya sabemos la historia, cayeron en la tentación. O sea, Eva fue tentada por la serpiente, cayó en esa tentación y luego después le dio a Adán y ya sabemos la historia. Amen. Y por eso es importante también ser fieles en nuestras responsabilidades, en el ministerio que nos han sido dados. Fieles. O sea, ya miramos que necesitamos alimento espiritual, también necesitamos ser fieles. Ahora pues, necesitamos comunión. Vayamos a Génesis 2, 18 al 25, que dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia y, entonces Jehová Dios. En el 21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne de su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, y ahí sigue diciendo después. Amen. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. También nosotros, cada persona, necesitamos comunión. Comunión. Por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Amen. Lo único que no era bueno de la creación era que el hombre estaba solo. O sea, el hombre estaba solo. No tenía compañerismo con otro, o sea, humano. Y por eso Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y por causa de ese problema, Dios saca una costilla de Adán y hace a la mujer, para que el hombre tenga compañerismo con otras personas. En este caso era la mujer. Y o sea, y aquí se aplica que nosotros como cristianos necesitamos comunión con otros cristianos. Amen. No nomás solos, sino también comunión con otros cristianos. Amen. Necesitamos esa comunión con otros creyentes, otros cristianos. Y por eso, como decía, porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y por causa de ese problema, Dios hizo a la mujer, para que el hombre teniera compañerismo. Y también eso se aplica a nosotros como creyentes. Nosotros como creyentes también necesitamos comunión con otros creyentes. Amen. Vayamos a Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. Cuando tengan de amén. Hebreos 10:25. Amen. 10:25 dice así, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. O sea, pero el punto clave de ese versículo es no dejando de congregarnos. También como ejemplo, por ejemplo, la iglesia del primer siglo, la iglesia de Hechos. Usted cuando lee en los capítulos 2 y 3, usted lee que la iglesia de Hechos tenían todo en comunión, siempre estaban juntos, siempre estaban partiendo pan juntos. O sea, tenían ese compañerismo que necesitaban, el compañerismo. Amen. Y esas son las tres cosas básicas que todos necesitamos. Necesitamos alimento espiritual como necesitamos alimento físico. También necesitamos ser fieles. Y también necesitamos comunión, compañerismo. Ujú. Y eso es la conclusión. Que Dios ha provisto para nuestras necesidades físicas, espirituales y sociales. También ha provisto perdón para nuestros pecados y vida eterna. Amen. Esas son las tres cosas. Necesitamos alimento físico, tanto como necesitamos el alimento físico, también necesitamos ser fieles, para que Dios mire que nos puede dar otras oportunidades para servir en otros lugares. Amen. También necesitamos esa comunión, hablar con otros creyentes, congregarnos, como decían Hebreos.
no dejando de congregarnos, tener ese compañerismo con otros cristianos, siempre congregarnos en la iglesia para poder hablar con otros cristianos, con otros creyentes. Y pues eso es lo que tenía de hoy. Dios los bendiga. Bueno, entonces ahí quedó, ¿verdad?, la predicación de la palabra de Dios. Y pues eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Número uno, como dijo Cache, ¿verdad?, que pues, ser fieles, ¿verdad? Ser fieles. Ahí dicen, parece que es 1 Corintios 4:2, ¿verdad?, de que se requiere a los administradores que sean fieles. Y también pues necesitamos el alimento espiritual, ¿verdad? Así como necesitamos el físico, ¿verdad?, de que hay que comer, ¿verdad? También necesitamos el alimento espiritual, ¿verdad? Si no, vamos a andar bien débiles. Entonces, bueno, pues ahí quedó, ¿verdad?, la predicación de la palabra de Dios. Y vamos a tener un receso, ¿verdad?, de unos 7 minutos para agarrar té. Ahí tenemos tecitos. Y ahorita vamos a empezar con la enseñanza, ¿ok?